John Lennox, que es un profesor de matemáticas de Oxford. ¿Conocen a John Lennox algunos de ustedes? Si no lo conocen, tienen que conocerlo. En vez de estar viendo videos de TikTok en YouTube, busquen a John Lennox. Y busquen, porque hay muchos videos muy, muy buenos de sus debates con otros, con no creyentes, especialmente con Richard Dawkins, que escribió El engaño de Dios, que es un ateo muy famoso. Pero John Lennox es un maestro de matemáticas de la Universidad de Oxford y es un cristiano. Y siempre en sus debates habla de la resurrección de Cristo. Hay muy pocos apologistas cristianos que van a hablar de la resurrección de Cristo en un debate con no creyentes, pero él sí lo hace. Entonces John Lennox dice esto: las personas que no creen en la resurrección dicen que no pudo haber ocurrido porque las leyes de la naturaleza impiden que algo así suceda. Pero dice Lennox, al igual que C.S. Lewis, las leyes de la naturaleza no son una indicación de que los milagros son imposibles. Es decir, lo que dice John Lennox es, sí, las leyes de la naturaleza existen, pero no hay ninguna razón científica para creer que algo sobrenatural puede pasar. Lo que realmente nos ayudan, en lo que realmente nos ayudan las leyes de la naturaleza es a identificar un milagro. Fíjense, los mismos no creyentes que dicen ahora, ya los más avanzados en los estudios sobre la aparición del universo y de la creación de las cosas, ¿cuál es la conclusión a la que tienen que llegar los no creyentes, los que creen en la evolución, los que creen en el Big Bang? Tienen que creer que todas las cosas surgieron ¿de qué? ¿De qué? De la nada. Esa es la nueva posición de los ateos y de los evolucionistas. Tienen que decir que llegan a una conclusión: las cosas aparecieron de la nada, pero no creen en los milagros. ¿Se dan cuenta? Entonces John Lennox dice, no, las leyes de la naturaleza no nos tienen que llevar a la conclusión, no nos tienen por qué llevar a una conclusión lógica de que los milagros no pueden ocurrir. Más bien, las leyes de la naturaleza nos indican cuando algo es un milagro. A la meditación de la palabra del Señor. Esta palabra hoy está en San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. San Juan, capítulo 20, del 24 al 29. Estamos, recuerden, en estas series que se llaman los temas relevantes de la vida. Hemos estado hablando sobre cómo la fe cristiana nos lleva a encontrar una verdadera satisfacción, cómo la fe cristiana nos lleva a encontrar una verdadera identidad, una identidad en Cristo, cómo la fe cristiana nos lleva a encontrar propósito en la vida, cuál es el concepto cristiano de la felicidad y de todas estas cosas. Así es que hemos estado hablando de estos temas. Hoy terminamos con esta serie, los temas relevantes de la vida, y vamos a hablar de una esperanza distinta. Hoy el tema es la esperanza. Cómo podemos realmente tener esperanza y cómo podemos comparar la esperanza cristiana con la esperanza que tienen o que esperan los que no conocen a Dios. Así es que vamos al texto. Está en Juan capítulo 20, de los versículos 24 al 29. Y dice así esta palabra: Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Esta es la palabra del Señor en la que vamos a meditar. Y quiero hablar de tres cosas. Hoy voy a hablar acerca de una esperanza limitada,
una esperanza transformadora y una esperanza infalible. Una esperanza limitada, una esperanza transformadora y una esperanza infalible. Creo que esas ideas surgen de este texto. Recuerden que esta es una porción del Evangelio de Juan que nos narra un evento que algunos teólogos dicen que es uno de los eventos más importantes en el registro de los evangelios. Uno de los eventos más importantes en el registro de los evangelios. Aunque tiene que ver específicamente con la incredulidad y la confesión de Tomás. Fíjense una cosa, es interesante porque normalmente no vemos este texto como un texto muy importante en los evangelios. Lo vemos como el registro de un evento desafortunado. ¿Están de acuerdo? Cuando hablamos de Tomás y hablamos de este evento, lo vemos como un evento muy desafortunado, algo que qué lástima que pasó, qué lástima que Tomás no pudo creerle al Señor, así lo vemos, ¿no? Y fíjense una cosa, lo relevante de esta porción del Evangelio no es exponer a Tomás como un incrédulo. Así, desgraciadamente, así ha pasado a la historia Tomás, como el incrédulo. Todos lo conocemos así, como Tomás el incrédulo. Pero no se trata de esto, de mostrar a Tomás como un mal discípulo de Jesús. Esto es lo que popularmente se cree cuando hablamos de él. Pero dice, sabemos que no puede ser así. Sabemos que no puede tratarse este texto de la incredulidad de Tomás. ¿Por qué sabemos que no se trata de esto? Porque si analizamos la historia de la resurrección como lo hacemos aquí en la iglesia en cada Semana Santa, en cada domingo de resurrección, ¿por qué sabemos que Tomás no es peor que los otros discípulos? ¿Por qué sabemos eso? Déjenme decirles algo, porque todos los discípulos tuvieron que luchar mucho contra ellos mismos para poder creer en la resurrección. Ninguno de los discípulos dijo, sí es cierto, tenía que resucitar, claro que sí, estábamos esperando que resucitara. ¿Alguno de los discípulos dijo eso? Hay un registro en los evangelios que diga, estábamos esperando que resucitara el Señor, sí es cierto, ya resucitó. Ninguno estaba esperando eso, ninguno lo creía. Vinieron las mujeres a decirles a los discípulos que Cristo había resucitado, que la tumba estaba vacía, y que dijeron, sí es cierto. Dijeron, no lo creyeron. Entonces, quiero que le demos una dimensión diferente a la historia de Tomás y a este pasaje del que normalmente, tradicionalmente tenemos. Porque entonces vemos que Tomás no era diferente a los otros discípulos, no era peor que los otros discípulos. Aunque claro, aquí vemos que le dijeron, hemos visto al Señor. Y entonces decimos, ya creían. Sí, pero creían porque ¿qué? Porque el Señor se había presentado ante ellos, porque el Señor estaba dándoles pruebas de que el Señor había resucitado. Entonces, fíjense una cosa, todos los discípulos lucharon contra la incredulidad y Cristo entonces tuvo que darles muchas pruebas de su resurrección. Tuvo que aparecer varias veces. Bueno, sabemos que después de su resurrección el Señor apareció por ¿cuántos días dice el Evangelio? Por 40 días estuvo interactuando con ellos, comió con ellos. Hasta les pidió comida, ¿están de acuerdo? Les dijo, un fantasma, un espíritu, no puede comer, denme, ¿qué tienen para comer? Y ahí estaba el pescado asado y se lo comió delante de ellos. Una de las cosas que quiere Cristo con su resurrección es convencer a sus discípulos de que Él está vivo, de que la muerte no lo ha vencido. Eso es lo que está haciendo Jesús constantemente. Entonces, lo que pasó con Tomás, la incredulidad de Tomás no debe de sorprendernos. Quiero que piensen en esto y quiero que tomen nota mental si quieren. Lo importante de este texto es que aquí se expone la importancia de la fe en la resurrección de Cristo, pero fíjense, ¿para qué? Como la base de la esperanza cristiana. Lo importante de este texto, lo importante de la historia de Tomás, es que es un texto muy importante porque la fe en la resurrección de Cristo es la base para la esperanza cristiana. La fe en la resurrección de Cristo es la base para la esperanza cristiana. Sin una fe en la resurrección de Cristo, entonces nuestra esperanza es muy limitada. Por eso se llama el primer punto, una esperanza limitada. Tomás no creía que Cristo había resucitado. Esto le daba una esperanza limitada. Fíjense, no había dejado de ser uno de los 12. No, simplemente podría haber no regresado con el grupo de los discípulos, ¿están de acuerdo? Bueno, Cristo ya murió, pues entonces ya vámonos a hacer cualquier otra cosa. No, Tomás no había dejado
de querer estar con los discípulos. No había dejado de pensar en las palabras de su maestro, por eso regresó al grupo. No había negado que Cristo fuera el Mesías, pero simplemente tal vez el Mesías no había resucitado. Entonces, a lo mejor lo que tenían que hacer podría ser seguir el ejemplo moral de Jesús. Tomás nos muestra que es posible, fíjense una cosa, Tomás nos muestra que es posible creer en Cristo sin creer en su resurrección. Tomás nos muestra que es posible seguir creyendo en Cristo, seguir apreciando a Cristo, seguir pensando en Cristo, pero sin creer en su resurrección. Pero la esperanza que surge de una fe así, pues no es una esperanza salvadora, porque no es una esperanza que cambia profundamente a las personas y al mundo, como ocurrió después cuando todos los discípulos creyeron en la resurrección de Cristo, recibieron el Espíritu Santo y se enfrentaron al mundo sin temor, sin miedo, sin vergüenza, y cambiaron el Imperio Romano. Un grupo de 12 personas que salieron por el mundo a predicar. Los cristianos liberales, por ejemplo, los cristianos liberales en nuestro tiempo, que desde el siglo XIX no creen en la Biblia como la palabra de Dios, dicen hay cosas muy importantes en la Biblia, pero la Biblia no es la palabra de Dios. Tampoco creen en el nacimiento virginal de Cristo. Ellos dicen, no tenemos que creer en que Cristo nació de una virgen. Eso no es posible y no importa que Cristo no haya nacido de una virgen. Cristo tampoco resucitó, Cristo tampoco hizo milagros, pero no necesitamos eso, solamente con que nosotros le demos un valor simbólico, nosotros como cristianos apreciemos lo que Cristo hizo, y obviamente todas estas son formas simbólicas pues de lo que Cristo quería enseñarnos. ¿Qué es lo que Cristo quería enseñarnos? Dicen los teólogos liberales que no creen ni que la Biblia es la palabra de Dios, ni que nació de una virgen Cristo, ni que resucitó, ni que hizo milagros. ¿Qué es lo que piensan que Jesús vino a hacer? Pues piensan que Cristo vino a enseñarnos cómo debemos amar al prójimo. Que Cristo vino a darnos ejemplo de cómo deberíamos de vivir atendiendo a los pobres, atendiendo a los enfermos. Que Cristo nos vino a enseñar con su resurrección, dicen algunos teólogos liberales, que es posible empezar una vida nueva si realmente nos disponemos a amar a los demás. Ahora en nuestra época pues también a ser tolerantes, incluyentes. Eso es lo que dicen los teólogos liberales, la gente que no cree realmente que Cristo resucitó, que nació de una virgen, que alimentó a 5,000 personas con unos cuantos peces y con unos pocos panes. Todos ellos dicen, no es posible, no es posible que haya resucitado. ¿Por qué? Porque no hay milagros, o sea, las leyes naturales nos enseñan que no hay milagros. Entonces la resurrección para estos cristianos liberales es solamente un símbolo inspirador, pero fíjense una cosa, quieren seguir siendo llamados cristianos. Qué interesante, ¿no? Imagínense que hoy estuviéramos, no sé, aquí en la iglesia, que estuviéramos aquí hablando de Jesús y que estuviéramos diciendo, sabemos que Cristo no resucitó, sí, hermanos, sabemos que Cristo no resucitó, pero ¿no es bonito cantarle canciones a Jesús? Hermanos, sabemos que Cristo no resucitó, pero ¿no es bonito reunirnos los domingos? Sabemos que nadie puede resucitar, pero ¿no es inspirador escuchar otra vez estas palabras del Evangelio y decir qué bueno es recordar, honrar a Jesús, recordar todo lo que hizo? ¿No es bonito? ¿No estaría bien que así creyéramos en Jesús? ¿No sería algo inspirador? ¿Qué pasaría si hoy estuviéramos reunidos así diciendo, sabemos que Cristo no resucitó, pero qué bueno es estar juntos cantándole alabanzas a Jesús? ¿Cambiaría nuestra esperanza? ¿Sería nuestra esperanza distinta si no creyéramos en la resurrección de Cristo a creer en la resurrección de Cristo? Sigamos a Jesús, aunque no haya resucitado. De todas maneras, Dios nos va a aceptar si somos buenos. Dios nos va a aceptar si servimos a los demás. Dios nos va a aceptar si ayudamos a las personas en necesidad. Si somos buenos, Dios nos va a aceptar. ¿No es lo que creíamos cuando no éramos cristianos y estábamos en la fe, en la religión popular? ¿No creíamos eso? ¿No creían ustedes eso? ¿Que todos éramos buenos y que Diosito nos iba a llevar al cielo porque éramos buenos? ¿No creían ustedes eso? En realidad toda la gente cree eso. Toda la gente cree que realmente no se necesita que
Cristo haya muerto por nuestros pecados. Imagínense, si Cristo no resucitó, entonces la gente que se dice cristiana y que piensa Cristo no resucitó porque no puede resucitar a alguien, entonces están desarrollando una fe en la que ni siquiera piensan que necesitan el perdón de sus pecados. Porque Cristo entonces, ¿para qué vino a esta vida? ¿Para qué vino a vivir y a morir? Si Cristo no resucitó, quiero que piensen ustedes esto, si Cristo no resucitó, entonces su vida y su muerte son inútiles. ¿De qué sirve que Cristo haya vivido una vida moral perfecta? ¿De qué sirve que Cristo haya ido a la cruz si no resucitó? ¿Se dan cuenta qué esperanza tan limitada tienen esas personas? ¿Se dan cuenta? ¿Esa esperanza puede transformar realmente a alguien? No creo que pueda transformar a nadie. Fíjense lo que dice San Pablo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15. Pablo dice esto en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 16 y 17. En ese gran capítulo de la epístola a los Corintios, ese capítulo 15 que habla de la resurrección, y dice en el versículo 16 y 17, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Si Cristo no resucitó, entonces ustedes todavía están en sus pecados. Si la fe cristiana no es una fe inspiradora. Es una fe que nos confronta con nuestro pecado, con la necesidad de un Salvador y con la necesidad de que Cristo debe haber resucitado. Porque si Cristo no resucitó, entonces su vida y su muerte son totalmente inútiles. La esperanza de Tomás, sin tener las pruebas de la resurrección de Cristo, la esperanza de Tomás de decir, bueno, pues hay que seguir reuniéndonos, ¿no? Hay que seguir reuniéndonos, está padre, lo que Cristo nos enseñó está bonito, hay que seguir reuniéndonos. No creo que Cristo haya resucitado. ¿A qué habrá venido Tomás a reunirse otra vez con los discípulos? Oye, vamos a recordar lo que Cristo nos enseñó. Vamos a recordar eso, ¿no estaría bien? Sabemos que no resucitó. ¿Ustedes creen que eso podría cambiar la vida de Tomás, transformar a los discípulos en esas personas que cambiaron el imperio romano y sentaron las bases de una civilización que todavía disfrutamos nosotros, las bases de la civilización occidental, que ha sido la más importante, la más transformadora, la más influyente, la que ha perdurado por más siglos en la historia de la humanidad? Las bases fueron sentadas por esas 12 personas que vieron a Cristo resucitado y que fueron transformadas y cambiadas. Empecé a leer ahora que estaba preparando esta serie un libro que se llama Cómo el cristianismo cambió el mundo, de Alvin Schmidt, y dice esto: los apóstoles enfrentaron tantos desafíos porque sabían que Jesucristo, quien había sido crucificado bajo Poncio Pilatos, de una manera física y empírica, se había levantado de los muertos. Ellos estaban seguros que su fe no validaba la resurrección, como lo afirman los teólogos modernos, sino que la resurrección validaba su fe. Ellos sabían que su fe no validaba la resurrección. Es como cuando decimos cada año, ¿verdad?, que recordamos en Mexiquito lindo y querido la muerte de Pedro Infante. ¿Y qué se dice? ¿Pedro Infante va a estar vivo hasta cuándo, Rock? Cuando lo recordemos, mientras lo recordemos va a estar vivo. Eso es lo que muchos cristianos que no creen que Cristo resucitó dicen: mientras recordemos a Jesús, Él va a estar vivo. Mientras recordemos a Jesús, la fe cristiana va a continuar. Mientras nosotros creamos en Él, así como la película de Coco, ¿no? No me olvides, porque cuando me olvides ya desaparezco. No, es lo que enseña Coco, ¿no? O sea, que la película, pues, si me olvidan, ya no existo. No, dice Smith, ellos sabían que la resurrección de Cristo, la realidad de la resurrección de Cristo, validaba su fe. Así, una fe en Cristo sin creer en su resurrección, realmente nos da una esperanza muy limitada, una esperanza que solamente se quedaría en: sé bueno, sé moral, Dios nos ama a todos, todos vamos a ir al cielo. Es la fe que tiene la gente en este tiempo. Entonces, pero eso no es una fe que puede cambiar a nadie. Cristo se presentó entonces después de su resurrección ante sus discípulos por 40 días y les dio pruebas indubitables de su resurrección porque quería darles una esperanza que los transformara. Y fíjense, viene el versículo 26 y 27 de este texto.
Una semana más tarde, cuando estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos, aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó y les dijo: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino un hombre de fe. ¿Y qué respondió Tomás? Se tiró ahí a los pies de Jesús y ¿qué dijo? Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. No hay nadie en el Evangelio que haya llamado a Jesús Dios mío. Pedro dijo: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Está bien, pero hasta los judíos podían decir que el Mesías iba a ser el Hijo de Dios. Pedro lo reconoció como que era Cristo, pero nadie había dicho Señor mío y Dios mío. Nadie había dicho eso. Tomás tocó las manos de Jesús, ahí estaba el costado de Jesús, y entonces su vida fue transformada, fue cambiada totalmente. La resurrección de Cristo es un hecho histórico porque hay testimonios de muchas personas en los primeros días después de los eventos de la pasión que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Fíjense nada más, a mí me encanta siempre hablar del día de Pentecostés, es un día tan importante en la fe cristiana. ¿Por qué? Porque entonces se levanta Pedro, después de recibir el Espíritu Santo, se levanta con los discípulos y proclaman las maravillas del reino de Dios, proclaman las maravillas del Evangelio. Y entonces en la gran predicación de Pedro, dice esto, en el versículo 22 de Hechos, capítulo 2, dice: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios. Fíjense lo que dice: ustedes vieron, habían pasado 50 días, habían pasado menos de 2 meses de la muerte de Cristo. Y entonces obviamente todos los milagros de Cristo de los 3 años anteriores estaban muy presentes en las comunidades alrededor de Jerusalén. ¿Están de acuerdo? Y entonces le está diciendo: Jesús fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó entre ustedes por medio de él. Recuerden ustedes que estaban las multitudes que seguían a Jesús, y aunque no creían en Jesús como el Mesías, aunque no entendían bien lo que estaba haciendo Jesús, aunque algunos pensaban él nos va a rescatar de la opresión política de los romanos, como lo hemos estado viendo en el estudio de Marcos, aunque creían de una forma equivocada en Jesús, muchos fueron sanados, muchos fueron alimentados, muchos fueron liberados de los demonios. ¿Están de acuerdo? Entonces, estas personas habían sido testigos de estos milagros. Y dice: este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de la gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y de pronto dicen los evangelistas que la gente en la multitud empezó a decir: eso no es cierto, eso es mentira, eso es falso. La multitud empezó a decir eso. Los milagros son falsos, Cristo nunca resucitó, ahí está su tumba. Vamos, no le crean a Pedro, vamos todos a la tumba de Jesús. ¿Eso fue lo que pasó? ¿Eso ocurrió? ¿Quién en la multitud dijo: no, aquí está la tumba de Jesús? Pues estaban en la multitud. Recuerden que no toda la gente estaba muy contenta con los discípulos. Algunos decían que estaban borrachos, ¿se acuerdan? Algunos se burlaban de los discípulos en el día de Pentecostés. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nadie negó la resurrección de Cristo 50 días después de los hechos de la pasión. Si esto hubiera sido mentira, hubiera sido muy fácil en ese momento decir: ¿ya vieron? No, esto es una mentira. Ahí estaban todos los testigos, pero Pedro estaba diciéndoles: ustedes fueron testigos de sus milagros, de su ministerio. Ustedes vieron esto, algunos de ustedes recibieron estos milagros. Y él resucitó. Y nadie en la multitud dijo: esto es mentira. Al contrario, dijeron: ¿qué haremos? ¿Y qué dijo Pedro? Bautícense, arrepiéntanse y crean en él. Alguna persona podrá decir de los que no creen que los cristianos inventaron esto en los siglos siguientes, que los cristianos realmente escribieron los evangelios 150 años después de los hechos de la pasión, y que inventaron todo esto. Pero eso también es una tontería decir eso.
Porque si tú vas a inventar algo que es totalmente falso y vas a hablar de la resurrección de Cristo, nunca vas a poner a las mujeres como los primeros y principales testigos de la resurrección de Cristo. Fíjense una cosa, en el Imperio Romano, el testimonio de una mujer no tenía ninguna validez en un juicio legal. Una mujer, al igual que un niño, no tenía validez su testimonio en el Imperio Romano. Nadie le creía a una mujer, no tenía ninguna validez su testimonio. Y si los discípulos están escribiendo, o los seguidores de Cristo están queriendo engañar a la gente con sus tonterías cristianas 100 años después o 150 años después, pues lo más tonto sería decir que las mujeres fueron los principales testigos y los primeros testigos de la resurrección de Cristo. No dirías eso. Dirías que fueron algunas personas importantes de los israelitas, algún fariseo importante. Hubieran puesto ahí a Nicodemo, ¿no? Era un fariseo y era un discípulo de Jesús. Hubieran podido decir, y Nicodemo, un seguidor de Jesús, él fue el primero que vio, que fue testigo de todas las cosas. Pero dijeron, fue María Magdalena, fue una mujer. Porque es cierto. Si alguien iba a inventar eso, pues no hubieran dicho que una mujer era el principal testigo, el primer testigo de la resurrección de Cristo. John Lennox, que es un profesor de matemáticas de Oxford. ¿Conocen a John Lennox algunos de ustedes? Si no lo conocen, tienen que conocerlo. En vez de estar viendo videos de TikTok en YouTube, busquen a John Lennox. Y busquen, porque hay muchos videos muy, muy buenos de sus debates con otros, con no creyentes, especialmente con Richard Dawkins, que escribió El engaño de Dios, que es un ateo muy famoso. Pero John Lennox es un maestro de matemáticas de la Universidad de Oxford y es un cristiano, y siempre en sus debates habla de la resurrección de Cristo. Hay muy pocos apologistas cristianos que van a hablar de la resurrección de Cristo en un debate con no creyentes, pero él sí lo hace. Entonces John Lennox dice esto: las personas que no creen en la resurrección dicen que no pudo haber ocurrido porque las leyes de la naturaleza impiden que algo así suceda. Pero dice Lennox, al igual que C.S. Lewis, las leyes de la naturaleza no son una indicación de que los milagros son imposibles. Es decir, lo que dice John Lennox es, sí, las leyes de la naturaleza existen, pero no hay ninguna razón científica para creer que algo sobrenatural puede pasar. Lo que realmente nos ayudan las leyes de la naturaleza es a identificar un milagro. Fíjense, los mismos no creyentes que dicen ahora, ya los más avanzados en los estudios sobre la aparición del universo y de la creación de las cosas, ¿cuál es la conclusión a la que tienen que llegar los no creyentes, los que creen en la evolución, los que creen en el Big Bang? Tienen que creer que todas las cosas surgieron ¿de qué? ¿De qué? De la nada. Esa es la nueva posición de los ateos y de los evolucionistas. Tienen que decir que llegan a una conclusión: las cosas aparecieron de la nada, pero no creen en los milagros. ¿Se dan cuenta? Entonces John Lennox dice, no, las leyes de la naturaleza no nos tienen que llevar a la conclusión, no nos tienen por qué llevar a una conclusión lógica de que los milagros no pueden ocurrir. Más bien, las leyes de la naturaleza nos indican cuando algo es un milagro. Si eres un cristiano, entonces debes entender profundamente el significado de la resurrección y sus implicaciones. Si Cristo resucitó, fíjense, dice Keller, no podemos seguir tratando de convencer a la gente de creer en Cristo con argumentos éticos, con doctrinas teológicas o nuestros rituales hasta cansarnos. Últimamente la gente es libre para creer lo que quiera. ¿Qué importa que la gente crea? Si Cristo no resucitó, deberíamos de tener lástima por los cristianos. Pero si Cristo resucitó y esto es un hecho histórico, entonces sería una locura no hacer caso a las enseñanzas de Jesús. La resurrección de Cristo hace del cristianismo la religión más irritante del mundo. La religión cristiana es la que debe hacer enojar más a la gente, porque hablarles de que Cristo está vivo y de que Cristo resucitó y de que esto es un hecho histórico debe irritar a los que nos escuchan, pero debe de cambiarnos profundamente, debe de cambiar nuestra posición. Cristo quería que Tomás creyera en él y por eso vino a la reunión de los discípulos y entonces con las puertas cerradas entra y le muestra sus manos y su costado a Tomás. Entonces muchos piensan que cuando Jesús le dijo,
toca mis manos y mete tu mano en mi costado, muchas personas lo interpretan como que esa fue la gran humillación de Tomás. Cristo estaba humillando a Tomás públicamente, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Ayúdanos, Gerson. ¿No estaba Cristo humillando a Tomás? Pues no le está humillando. Todo el mundo piensa eso. Cristo está diciéndoles a todos, ¿ya vieron a Tomás? ¡Qué vergüenza por su falta de fe! Todo el mundo piensa, Cristo estaba muy molesto con Tomás. De ninguna manera, solo estaba haciendo lo que hizo con los demás apóstoles. Solo estaba dándole la oportunidad de creer. Y cuando Tomás creyó, dijo, Señor mío y Dios mío. Esta declaración entonces cambió totalmente entonces, la historia de Tomás. Eso fue un testimonio para todos los discípulos. Y transformó el carácter de estos discípulos. Fíjense una cosa, eso es importante, algo que comenta alguien. Dice, la esperanza en un Cristo que no ha resucitado entonces es una esperanza limitada, una esperanza que no emociona a nadie, es una esperanza que puede tener cualquier persona, es una esperanza que no cambia profundamente porque no puede satisfacer el corazón. La resurrección de Cristo, entonces, si la consideramos como un hecho histórico, debe transformar nuestras vidas, transformar la forma en la que vivimos, en la que usamos nuestro tiempo, en la que nos relacionamos con los demás, en la que usamos nuestros recursos, en la que nos relacionamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con el mundo en el que vivimos. La resurrección de Cristo nos lleva a cambiar nuestra perspectiva del trabajo, del estudio, de nuestra sexualidad, del poder. O sea, es decir, la resurrección de Cristo tiene que tener un impacto en todas las áreas de nuestra vida. Si Cristo ha resucitado, ¿para qué voy a vivir? ¿Para qué voy a usar mi tiempo? ¿Para qué voy a usar mi vida? Esto es lo que Cristo quería enseñarle a Tomás. No quería humillarlo, quería que su vida fuera transformada totalmente para que entonces pudiera convertirse en un discípulo transformado. ¿Por qué es tan importante entonces entender la resurrección de Cristo? Porque si no la entendemos bien, entonces no podemos tener una esperanza que nos transforme en el día a día. ¿Cómo vivimos? Fíjate, una esperanza limitada como la de Tomás antes de creer en la resurrección, pues ya vimos que no puede cambiar a nadie. Pero fíjense una cosa, por ejemplo, y esto tiene que ver con la esperanza verdadera. Si dos personas hacen un trabajo monótono y aburrido, contrato a dos personas. Y le digo a una persona, mira, vas a hacer este trabajo monótono y aburrido. Hay que ponerles las tuercas a estas lámparas de robot que estamos haciendo en el centro comunitario. Está bien. Al final de este año, de un año completo, no te voy a pagar nada durante el año. Pero al final de este año, te voy a dar 100,000 pesos, Arturo. Es un trabajo aburrido, monótono. Lo vas a tener que hacer todos los días, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Media hora para comida vas a tener. ¿Está bien? 100,000 pesos al final del año, no está así muy mal. Y si le digo a Rodrigo, pero te voy a dar a ti 10 millones de pesos por el mismo trabajo que va a hacer Arturo. Es un trabajo, ¿no? Es un trabajo muy aburrido y muy monótono. ¿Cómo lo haría Rodrigo este trabajo y cómo haría Arturo este trabajo? Tienen el mismo trabajo, monótono y aburrido. ¿Cómo lo haría Rodrigo por 10 millones de pesos para diciembre? ¿Y cómo lo haría Arturo por 100,000 pesos para diciembre? ¿Hay un cambio en lo que esperas? ¿Cambiaría tu actitud a tu trabajo monótono y aburrido? Claro que sí. Les aseguro que por julio o por agosto Arturo estaría diciendo, oye, yo ya no aguanto. No, ya denme nada más, págame la mitad del año y ya me voy. ¿Ustedes creen que se iba a rajar Rodrigo? ¿Ustedes creen que iba a decir, no aguanto? No, vendría cantando todos los días al centro comunitario, ¿no? Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. O sea, ¿cómo? O sea, la esperanza que tenemos determina la forma en la que vivimos en el día a día. La forma en la que tú estás viviendo cada día tiene que ver con la esperanza en la resurrección de Cristo que tienes o no. Si no piensas, yo un día me voy a levantar con un cuerpo nuevo. No este cuerpo. No, el cuerpo que siempre he deseado tener. ¿Te das cuenta? ¿No se dan cuenta qué hermoso es esto?
No nos vamos a levantar con el cuerpo que tenemos, nos vamos a levantar con el cuerpo que siempre hemos deseado tener. Nos vamos a levantar a una vida en donde vamos a relacionarnos con las personas como siempre nos hemos deseado relacionar con las personas. Vamos a apreciar a todas las personas, vamos a amar a todas las personas, vamos a verlas hermosas a todas las personas. No vamos a tener ningún sentimiento encontrado por una persona. Imagínate que te encuentres a tu némesis el primer día que llegues al cielo. Que si odias a la 4T, al primero que te encuentres es a López Obrador en el cielo. Que te salga a saludar. AMLOB. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué les parecería? ¿Cómo les cayó eso? Allá se quedaron callados. Hasta despertaste, Rock. ¿Se dan cuenta? Vamos a apreciar y vamos a amar a las personas que a veces despreciamos aquí y que odiamos en este mundo, pero cuando estemos en la vida venidera, la vida va a ser como debe ser. Esa es la esperanza que tenemos que tener, es la esperanza que nos transforma. Cuando Tomás pudo meter la mano, bueno, más bien vio el costado y vio las manos de Jesús horadadas, su vida fue transformada, fue cambiada. J.R. Tolkien, ya saben quién es, el autor de El Señor de los Anillos y del Hobbit, tiene un ensayo precioso que se llama Las historias de hadas, que tiene que ver con la literatura fantástica. Y fíjense lo que dice Tolkien. ¿Por qué tanta gente consume las historias de magia, las historias de seres fantásticos? Ahora ya no leemos libros de magia y fantásticos, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué consumimos? Películas de magia y películas fantásticas, ¿están de acuerdo? Todo el mundo está pensando, ¿cuándo es la siguiente entrega de Marvel o de DC o de la Guerra de las Galaxias o de Disney? ¿Cuándo es la siguiente? Y dice Tolkien, es que las historias fantásticas nos llenan de esperanza, porque hay 5 cosas que todos los seres humanos queremos experimentar. Hay 5 cosas que todos los seres humanos queremos experimentar y están en esas historias fantásticas, en esas historias llenas de magia. Por eso nos encantan. ¿Cuáles son esas 5 cosas? Número 1, escapar del tiempo. Es decir, que el tiempo no sea una limitante. Que el tiempo no sea una limitante. Que el tiempo no determine nuestra vida y nuestra muerte. Escapar de la muerte, obviamente. Experimentar el amor sin que termine, que el amor nunca termine, y relacionarnos con seres que no son humanos. Hablar con animales, ¿no? Con seres fantásticos, con ángeles, que pudiéramos hablar con... Hay un video, hay una persona fantástica que se dedicó, que le llamaban el encantador de elefantes, y que tiene una reserva en África, y que logró dominar a una manada de elefantes que estaban muy rebeldes y que los encerraban en reservas para que no los mataran los cazadores, y se escapaban, tiraban las cercas y se escapaban y se escapaban y se escapaban. Y este hombre dijo, tengo que hacer algo con ellos. Y entonces empezó a relacionarse con ellos, iba y hablaba con ellos, y hablaba con los elefantes, y todo el mundo dice, qué tontería, ¿qué tiene que ver hablar con los elefantes? No queremos eso, no queremos relacionarnos con los animales como si fueran casi humanos, no los humanizamos de alguna manera, no queremos que estén cerca de nosotros, no queremos que sean nuestros bebés, o sea, queremos esas cosas. Dice entonces Tolkien, queremos escapar del tiempo, escapar de la muerte, experimentar el amor sin que termine, relacionarnos con seres que no son humanos, y queremos que el bien triunfe sobre el mal. Y dice Tolkien, si la resurrección de Cristo es verdadera, entonces estas cosas no son una fantasía, son reales, nos van a ocurrir. Esto es lo que nos espera. No vamos a estar limitados por el tiempo, la muerte nunca nos va a amenazar, vamos a relacionarnos con personas que no son humanas, vamos a hablar con los ángeles, vamos a relacionarnos con los seres celestiales, y el bien habrá triunfado sobre el mal. La resurrección de Cristo es lo que tú y yo deseamos vivir y experimentar. La vida que queremos tener es la vida que nos espera porque Cristo ha resucitado. Esto debería cambiar nuestras vidas, esta esperanza debería cambiar nuestras vidas. Pero
Fíjense lo que dice. También la esperanza cristiana, entonces, no solamente nos da una esperanza en el futuro, porque alguien nos puede decir, ¿ya vieron? El cristianismo es el opio del pueblo. Víctor les está lavando el cerebro para que nada más estén pensando en el futuro cuando tengan esa vida. Pero quiero decirles que no. La esperanza en la resurrección de Cristo, esa fe que tenemos en la resurrección de Cristo, nos da una esperanza que también nos hace vivir de una forma distinta en este tiempo. Nos permite enfrentar la vida de tal manera que vamos mejorando, nos vamos haciendo perseverantes, fieles, de un carácter que no cambia con las circunstancias. Para eso vamos a Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Este es un texto que nos debe de animar no solamente a pensar en el futuro y en eso maravilloso que se va a cumplir un día. Todo lo que Tolkien dice que las historias fantásticas nos dan, tenemos que entender que es una realidad que vamos a vivir. Pero también nos ayuda a vivir en el aquí y en el ahora esta esperanza. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Fíjense lo que dice. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. O sea, nos mantenemos firmes en esta gracia en la que sabemos que por causa de lo que Cristo hizo, por su vida, por su muerte y por su resurrección, por la vida que Él vivió a mi favor, la vida que yo no puedo vivir, la obediencia que Él llevó a cabo a mi favor, en mi lugar, por su muerte en la cruz, en mi lugar y por su resurrección. Entonces, dice el apóstol Pablo, nos mantenemos firmes en esa fe, en lo que Cristo hizo. Así entonces nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Qué dice? Nos regocijamos, somos felices porque esperamos un día alcanzar la gloria de Dios. Esperamos que un día nos despertemos en esas condiciones que describe Tolkien. Y no solo eso, no solamente en el futuro, pero también nos alegramos, fíjense, nos regocijamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Es decir, como cristianos, perseveramos en la fe, leemos nuestras Biblias, servimos a los pobres, oramos por los enfermos, oramos por la ciudad, no nos cansamos de trabajar por la justicia, queremos trabajar por lo bueno, porque nos regocijamos en esta esperanza que tenemos y perseveramos en esto. Y además, esta fe produce entereza de carácter. ¿Qué quiere decir entereza de carácter? Que entonces ya no cambiamos conforme están las circunstancias. Hoy las cosas están bien, hoy financieramente están bien las cosas en mi familia, hoy mi salud está bien, hoy me llevo bien con mi esposa, hoy me cae bien mi esposa, hoy me caen bien mis hijos, hoy no me he peleado con nadie, el clima me gustó cómo amaneció hoy, entonces hoy estoy bien también. Pero hoy amaneció lloviendo, ya no me siento tan a gusto. Hoy mi esposa no hizo lo que yo quería, ya no estoy tan a gusto. Hoy hubo declaraciones del gobierno que ya no me gustaron. Hoy López-Gatell no dijo lo que quería, ya me enojé hoy. O sea, ¿se dan cuenta? Sin una esperanza puesta en Cristo, entonces eres una montaña rusa. Unos ya estás súper bien y súper inspirado y quieres ganar el mundo para Cristo y quieres servir a otros, y después otro día estás súper deprimido, no quieres ver a nadie, no quieres hablar con nadie, no quieres servir a nadie, estás fastidiado, estás cansado de todos. Pero si tenemos una fe, una esperanza puesta en Cristo, entonces dice el apóstol Pablo, esa esperanza nos da entereza de carácter, y la entereza de carácter produce esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Fíjense una cosa, la esperanza que tenemos como cristianos en la resurrección de Cristo es algo transformador, pero también es algo que es infalible. No podemos perder esa esperanza, porque dice el apóstol Pablo, esa fe nos es dada ¿por quién? Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esa confianza, ese amor en esa gracia es una obra del Espíritu Santo, por eso no puede fallar. Y con eso vamos a terminar, una esperanza infalible. En el versículo 29 termina entonces este texto que estamos leyendo hoy, dice, porque me has visto, has creído, Tomás, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo, ¿qué? Creen. ¿Qué está diciendo Jesús con estas palabras? No está diciendo que Tomás es un creyente de segunda categoría, diciendo, mira Tomás, la verdad es que qué bueno que creíste, pero dichosos los que no han visto y creen.
siento pena por ti, Tomás. No, también los otros discípulos habían tenido que ver y comer los peces y todo. Entonces recuerden, Jesús no está ni castigando a Tomás, ni lo está humillando, simplemente está dándole la oportunidad que les dio a los demás. ¿Y por qué sabemos que Cristo no está humillando a Tomás? Porque no solamente Tomás pidió pruebas, quería ver a Dios. No solamente Tomás dijo, quiero ver y quiero tocarte. Por ejemplo, Moisés no le pidió, o sea, Moisés hablaba con Dios en el tabernáculo, sí. Moisés recibía los mensajes del Señor directamente, sí. Y sin embargo, un día, ¿qué se le ocurrió pedirle Moisés a Dios? ¿Qué le pidió? ¿Qué le dijo? Déjame, ¿qué? Verte, déjame verte, ¿no? O sea, sí, está padre que hables conmigo. Está padre que vaya a la montaña contigo y que me cubra la nube. Está bien que vengas con nosotros. Está bien que prenda la zarza y que no se apague. Me gusta todo eso, Dios, pero ¿no podría verte? Tu gloria, un poquito. ¿Y qué le dice el Señor? Bueno, está bien, te voy a poner aquí en la peña, te voy a esconder y voy a pasar delante de ti y vas a oír mi voz. Y bueno, y sabemos que pasó el Señor y pasó diciendo, Jehová, Jehová, ¿qué dice? ¿Tardo para qué? Para la ira y grande en misericordia y todas las cosas que dijo. Y dice que entonces alcanzó a ver que Moisés, ¿qué dice? ¿Las qué? Las espaldas de la gloria de Dios, cualquier cosa que eso significa. O sea, ni tú ni yo sabemos qué significa eso. A lo que voy es a esto. Tomás no es alguien despreciable, no es un creyente de segunda categoría. Porque también los héroes de la fe, como Moisés, pidieron que el Señor se mostrara a ellos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que Tomás pidió sobre tocar a Cristo, a ese Cristo resucitado, no era una mala actitud, como ya lo dijimos, todos los discípulos lo habían visto. Pero Cristo no se cansó de darles pruebas de su resurrección. Lo que Cristo está diciendo es que ahora, después de ellos, después de todos los discípulos que sí vieron a Jesús resucitado, habrán otras personas que no necesitarán verlo resucitado para creer en Él. Es lo que está diciendo Jesús, dichosos los que creen sin haber visto. Porque realmente muy pocos podemos decir que lo vieron. Los 500 de los que habla Pablo, también ahí en 1 Corintios capítulo 15, 500 personas se les apareció. Todos los que fueron testigos en los días de la pasión de Cristo, los discípulos, ellos lo vieron. Pero lo que está diciendo Cristo es, entonces, dice, vendrán otras personas que no necesitarán verme para creer en mí. ¿Cómo obtendrán las personas esa fe, esa esperanza en la resurrección de Cristo si no lo verán? Si ni los discípulos tenían esa fe. Cristo mismo afirma que Él se irá de este mundo y que conviene que Él se vaya de este mundo porque si no, no puede venir ¿qué? El Espíritu Santo. Fíjense lo que dice ahí en San Juan 16, versículos 5 al 9, al 10. San Juan 16, versículos 5 al 10. Habla de esto. Dice, ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, es decir, de que me voy a ir, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, lo voy a enviar a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. Cuando venga el Espíritu Santo, el mundo va a ser convencido de pecado, de justicia y de juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. ¿Qué dice Jesús? Les conviene que yo me vaya, que yo no esté con ustedes, porque va a venir entonces el Espíritu Santo y Él va a convencer ¿a quién? ¿A ustedes? ¿A mis discípulos? No, ¿a quién? Al mundo. Lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. No es eso que nosotros, ¿por qué somos cristianos? No es porque un día vino el Espíritu Santo a nosotros y nos convenció de nuestro pecado y dijimos, Señor, yo soy un pecador, tengo que venir a la fe de Cristo. ¿Esa obra quién la puede hacer? ¿Creíste porque eres muy noble, porque eres muy bueno o por qué creíste? Creíste porque vino el Espíritu Santo a tu vida y te despertó y viste tu miseria y viste tu condición y dijiste, yo estoy mal, soy un pecador, estoy en rebelión en contra de Dios, siempre quiero hacer mi voluntad, siempre quiero hacer lo que yo quiero.
Eso es lo que yo quiero y estoy en contra de Dios y no quiero acercarme a Dios. Y te diste cuenta de que eso era pecado y veniste a Cristo porque también entendiste que un día, en el juicio final, cuando Dios venga a juzgar a los vivos y a los muertos, entendiste que no vas a poder justificarte delante de Dios y dijiste, Señor, sálvame. Y le diste tu vida a Cristo entendiendo que si Cristo no te salva, entonces lo único que te resta es esperar el gran juicio y ser condenado justamente por la eternidad. ¿Cómo van a creer ahora? ¿Cómo creemos nosotros los que no hemos visto a Cristo resucitado? Por lo que Cristo está diciendo, vendrá el Espíritu Santo y Él convencerá al mundo, ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. La fe entonces en la resurrección de Cristo es una fe, más bien la esperanza que tenemos por la resurrección de Cristo es una esperanza infalible. ¿Por qué? Porque es una obra del Espíritu Santo. Él te va a dar la fe para mantenerte en esa esperanza que viene. Todos hemos perdido algo, ¿están de acuerdo? Todos hemos perdido algo o a alguien. ¿A quién has perdido? ¿Qué cosa has perdido en la vida? Todos hemos sido decepcionados profundamente en esta vida. Hemos experimentado la pérdida de algo o alguien que deseábamos o que amábamos. Pero por la seguridad y la fe que tenemos en la resurrección de Cristo, seguimos adelante y no nos rendimos. Porque sabemos que en el fin de los tiempos, cuando suene la trompeta, resucitaremos a una nueva vida en la que no solo seremos consolados por lo que perdimos. Fíjense una cosa, la resurrección no solamente es levantarnos para ser consolados por lo que perdimos, pero levantarnos en la resurrección implica que nuestras vidas sean restauradas. Yo no sé lo que tú has perdido, no sé si has perdido la relación con alguien, si has perdido algo que querías tener y no lo pudiste tener, si hay un sueño que ha sido roto, una ilusión que no se va a cumplir. Fíjate, en la resurrección no solamente vas a ser consolado por eso que has perdido, por eso que no podemos tener, pero nuestras vidas van a ser restauradas. No solo recibiremos el consuelo del dolor que hemos experimentado por las pérdidas que hemos tenido en esta vida, sino que nuestras vidas serán restauradas y tendremos la vida que hemos deseado para siempre. Esa es la esperanza cristiana, esa es la esperanza en Cristo que nos transforma y que nos sostiene hoy. ¿Tienes esta esperanza? ¿De verdad tienes esta esperanza? ¿Hoy tienes esta esperanza? Vamos a orar. Padre Santo, Padre amoroso, te damos muchas gracias porque en medio de este mundo, donde hemos experimentado la pérdida, Señor, de cosas que amamos o de personas que amamos, de sueños que buscábamos o de ilusiones que teníamos, en este mundo donde experimentamos la decepción constantemente y el dolor, Padre, tenemos la esperanza de la resurrección de Cristo y es una esperanza infalible porque el Espíritu Santo nos otorga esa fe y nos otorga, Señor, la capacidad de mantenernos en esa fe de Jesucristo. Padre, gracias porque los hechos de la resurrección, porque la realidad de la resurrección de Cristo nos lleva a pensar en esa vida que nos espera. Mientras estamos aquí, Señor, también queremos ir desarrollando un carácter como el de Jesús, un carácter que no cambia por las circunstancias, un carácter que perdona, que ama, que sirve, que gasta todo lo que tiene y todo lo que es en la honra de Cristo, en el extendimiento del reino de Cristo. Que la esperanza que tenemos, Señor, en la resurrección de Cristo siga transformándonos, animándonos, fortaleciéndonos. Oramos en ese nombre precioso del que dio su sangre por nosotros. Amén.